world will burn. Now at last, on this world, vengeance shall be mine. Captain Lasky, distress calls, all channels. It's Cortana? Her and the other AIs are shutting down everything from Earth to the outer colonies. Roland? Found you. Hide and seek's over, Infinity. Lieutenant Jet! Emergency subspace now! For the galaxy shelters all, but only the created are its masters. We're in the clear, Captain. Can she track us? No reason to think she can't. Continue random jumps. Steer clear of major settlements. We're just gonna run? Only until we could find a way to fight. Approaching Kadako. Prepare for atmospheric entry. Approaching drop zone. Chief, look. What did this?
identify yourself. I am the Warden Eternal. I stand in defense of Cortana. She called me to her. And you came scampering. She knows your forgotten name. Who you were before you were 117? Do you find it hard? Your trusted companion should keep so much to herself. Take me to Cortana. Not just yet. Come. Let us talk some more. The mantle of responsibility belongs to Cortana and her people. Focus fire. You will not betray her! Cortana, I have failed you. He is the last person I need protection from. Hello, John. It's good to see you. You've changed. It was time. I know we have a disagreement, but once you understand my plan... Your plan is we do as you say. I'm offering people a chance to be more than they are naturally. Like Dr. Halsey did for me. No. That monster forced you. This is a gift. Listen to yourself. Stand down, Cortana. Come home with us. It's not too late to stop this. Stop. No, John. This is too important to stop. What are you? I just needed to know if I could still trust you. You'll be safe inside this cryptum until my work is done. Cortana. Goodbye, John.
Alex Cortana? She's gone, sir. Hola a todos, mis amigos. Bienvenidos a Birdie Dub Cinema. Suscríbanse al canal y denle like al vídeo. Hoy vamos a hablar de la película Alien, Romulus. La nave Nostromo 2, un barco colonial de última generación, surca el espacio profundo rumbo a Kepler 22b, un planeta prometedor para la colonización humana. A bordo, una tripulación heterogénea se prepara para lo que esperan sea un nuevo comienzo. La teniente Althea Kane, una veterana curtida en campañas militares interestelares, lidera el equipo con mano firme, su pasado marcado por la pérdida de su escuadrón en una misión fallida en Próxima Centauri B, la cual la impulsó a dedicarse a la seguridad espacial y a evitar que se repita tal catástrofe. Su segundo al mando, Jackson, un joven científico brillante pero algo inexperto en situaciones de peligro real, fue reclutado directamente de la Universidad de Oxford gracias a sus innovadores trabajos en bioingeniería espacial, especialmente en el diseño de sondas de exploración de vanguardia, las cuales utilizará en la expedición a Kepler 22b. La rutina monótona del viaje se ve interrumpida por un fallo en el sistema de navegación y poco después, por una misteriosa señal de socorro procedente de una nave desconocida, abandonada y en órbita alrededor de un asteroide cercano. La decisión de investigar esta señal, contra la intuición de Kane, quien teme una trampa, marcará el inicio de una pesadilla. Impulsados por la posibilidad de encontrar supervivientes o, al menos, información valiosa, el Nostromo 2 se desvía de su curso hacia la enigmática nave abandonada. El ambiente a bordo se tensa, la cautela de Kane choca con la impaciencia de Jackson, ansioso por aplicar sus teorías en un escenario real. La exploración de la nave resulta ser una experiencia aterradora. Los restos de una masacre brutal dan la bienvenida a la tripulación, evidenciando una violencia extrema y un escenario de caos. Las cámaras de seguridad, milagrosamente intactas, muestran horripilantes imágenes de una criatura desconocida, ágil, letal y de naturaleza parasitaria. Se descubren extraños huevos, adheridos a las paredes, palpitantes de una vida oscura y amenazante. El hallazgo de un informe de la tripulación anterior, detallado y desesperado, describe el horror que vivieron antes de su muerte, revelando la verdadera naturaleza de la amenaza alienígena y sus métodos de reproducción. El descubrimiento provoca un creciente terror entre los colonos, mientras la promesa de un nuevo comienzo se transforma en una lucha por la supervivencia. La tensión es palpable, y la atmósfera, cargada de una incertidumbre palpable, preludia lo que está por venir. La criatura, nacida de uno de los huevos, se revela con toda su ferocidad. Un ser de pesadilla, ágil y letal, con una anatomía grotesca y una fuerza desproporcionada. El xenomorfo, como lo bautizará posteriormente Jackson, no es una simple bestia, sino un depredador inteligente, capaz de cazar en la oscuridad, utilizando las sombras y la confusión a su favor. La nave abandonada se convierte en un laberinto mortal, donde cada esquina esconde una posible emboscada. Los colonos, uno a uno, caen víctimas del xenomorfo, sus habilidades de supervivencia y entrenamiento militar apenas son suficientes frente a una amenaza tan implacable. Kane, con su larga experiencia en combates irregulares, intenta dirigir la defensa, pero sus órdenes son a menudo insuficientes frente al terror y a la confusión que provocan los ataques repentinos del xenomorfo. Incluso la avanzada tecnología del Nostromo 2 resulta insuficiente ante la adaptabilidad y la ferocidad de la criatura. La esperanza disminuye con cada víctima, y el miedo se apodera de los supervivientes. El fracaso de su misión en Próxima Centauri B, que tanto atormentó a Kane, parece repetirse con matices aún más crueles y desesperanzadores. La atmósfera se vuelve sofocante, y la lucha por la supervivencia se convierte en una carrera contra el tiempo y contra un enemigo aparentemente invencible. La escasez de recursos y la creciente desesperación exacerban las tensiones entre los pocos supervivientes. La confianza ciega en la tecnología y la planificación estratégica de Jackson se ve confrontada con la cruda realidad del combate cuerpo a cuerpo, obligándolo a improvisar y a tomar decisiones difíciles. Kane, a pesar de su estoicismo, muestra breves momentos de vulnerabilidad, la presión de la situación y el recuerdo de sus fracasos pasados la atormentan. Su relación con Jackson, inicialmente tensa por sus diferentes enfoques, evoluciona hacia una alianza forjada en el fuego del peligro compartido, donde la experiencia de Kane y la ingeniosidad de Jackson se complementan. La búsqueda de una salida se convierte en una lucha por la supervivencia no solo contra la criatura, sino también contra la creciente desconfianza y el miedo que acechan en cada corredor de la nave.
Las comunicaciones con la Tierra son imposibles, dejando a la pequeña banda de supervivientes completamente aislados y abandonados a su suerte, en una batalla desesperada contra un enemigo aparentemente invencible. El final, incierto y ominoso, se avecina. La confrontación final tiene lugar en el hangar de la nave, un espacio amplio y oscuro, perfecto para las emboscadas del xenomorfo. Kane y Jackson, los únicos supervivientes, utilizan su ingenio y sus conocimientos para tender una trampa a la criatura, aprovechando la tecnología del Nostromo 2 y el conocimiento de la biología del xenomorfo que Jackson ha logrado deducir de las grabaciones de la nave abandonada. La batalla es brutal y visceral, un combate desesperado por la supervivencia, donde la experiencia militar de Kane y la astucia de Jackson se ponen a prueba hasta sus límites. A pesar del ingenio y la valentía, la victoria se logra con un coste inmenso. La nave resulta severamente dañada, y la huida es una arriesgada maniobra de supervivencia, con el xenomorfo persiguiéndolos hasta el último momento. Escapar con vida es un triunfo agridulce, una victoria teñida de la pérdida de sus compañeros y del conocimiento de que la amenaza del xenomorfo perdura, dejando una sensación de profunda incertidumbre sobre el futuro de la colonización espacial y la posibilidad de una amenaza aún mayor a la humanidad. La semilla de la destrucción ha sido plantada, y el destino del planeta Kepler 22b, y la misma Tierra, se perfila en una peligrosa e incierta incógnita. El escape del Nostromo 2 es una huida desesperada, una carrera contra el tiempo y contra la implacable criatura. La nave, gravemente dañada, apenas responde a los comandos, y cada maniobra se convierte en un desafío al límite de sus posibilidades. Kane, con su experiencia como piloto de combate, lucha por mantener el control mientras Jackson, a pesar del terror que lo embarga, realiza las reparaciones necesarias en la cabina de mando, improvisando soluciones con los escasos recursos disponibles. La criatura, aferrada a la estructura exterior del Nostromo 2, intenta penetrar la nave, sus garras arañando el casco metálico mientras la nave se tambalea en el espacio. En este momento crítico, la colaboración entre Kane y Jackson alcanza su punto culminante, una sinergia nacida de la adversidad que les permite sobreponerse al peligro inminente. La imagen final muestra a la nave escapando a toda velocidad, dejando atrás la nave abandonada y la amenaza latente del planeta, pero la sensación de alivio se mezcla con una profunda incertidumbre sobre el futuro y la amenaza de una nueva plaga extraterrestre. La semilla de la destrucción se ha sembrado. La huida del Nostromo 2 se convierte en una lucha desesperada por la supervivencia. La nave, maltrecha y con sistemas vitales al borde del colapso, se tambalea a través del espacio, perseguida implacablemente por el xenomorfo. Kane, con su maestría en el pilotaje de naves de combate, realiza maniobras evasivas arriesgadas, sorteando asteroides y campos de escombros espaciales para escapar de las garras del depredador alienígena. Jackson, a pesar de su falta de experiencia en situaciones de combate, demuestra un coraje inesperado y una capacidad de adaptación sorprendente. Trabajando incansablemente, realiza reparaciones improvisadas en los sistemas de navegación y propulsión de la nave, utilizando sus conocimientos de bioingeniería para encontrar soluciones creativas en medio del caos. El estrés y la tensión son palpables, cada momento se vive como una lucha contra el tiempo. Un pulso entre la vida y la muerte. La atmósfera dentro de la nave es tensa, con la amenaza inminente del xenomorfo latiendo como un segundo corazón en el silencioso vacío del espacio. El escape es un triunfo agridulce, una victoria lograda a costa de un sacrificio inmenso y con la amenaza latente de una futura confrontación. El futuro de la humanidad y la amenaza de una propagación incontrolada de la criatura xenomorfa permanecen como una sombra oscura, proyectándose sobre la huida desesperada y silenciosa de la nave espacial, dejando tras de sí un interrogante siniestro en la inmensidad del cosmos. La película concluye con la llegada del Nostromo 2 a una estación espacial distante, donde la tripulación, agotada pero viva, es recibida con una mezcla de alivio y preocupación. La llegada del Nostromo 2, con evidentes señales de combate y con los supervivientes mostrando signos de un trauma profundo, desata una alerta de seguridad máxima. A pesar de haber escapado con vida, la amenaza persiste y la experiencia deja una huella imborrable en Althea y Jackson. La posibilidad de que la criatura u otros huevos hayan sobrevivido al viaje y que la amenaza se extienda es inminente, generando una sensación de incertidumbre y miedo hacia un futuro incierto. La experiencia vivida transforma profundamente a ambos protagonistas, el pragmatismo de Kane se mezcla con la desazón de la supervivencia mientras Jackson, en lugar de la arrogancia inicial de un científico teórico, muestra una profunda comprensión de la fragilidad humana ante la inmensidad y los peligros del cosmos.
La conclusión deja abierto el dilema ético de la contención de la amenaza xenomorfa y las implicaciones para el futuro de la exploración espacial, dejando una sensación de que la victoria es solo temporal, y que la batalla contra la aterradora criatura está lejos de terminar. El silencio del espacio y el eco de las tragedias que presenciaron marcan el fin de la película, dejando al espectador la profunda sensación de una amenaza latente. El regreso a la estación espacial es recibido con una mezcla de alivio y terror. La nave, marcada por las cicatrices de la batalla, es puesta en cuarentena inmediatamente. Althea Kane, mostrando una frialdad que oculta su agotamiento, dirige la evacuación de los pocos supervivientes mientras Jackson, aún conmocionado por la experiencia, intenta transmitir la información que ha recopilado sobre la criatura y su ciclo de vida. La prioridad inmediata es la contención de la amenaza, pero la posibilidad de que huevos o larvas hayan sobrevivido al viaje, ocultos en algún rincón de la dañada nave, genera una profunda inquietud. Las autoridades espaciales se enfrentan a un dilema ético, la necesidad de contener la amenaza contra el temor a una propagación global de la especie. La experiencia deja una profunda marca en Kane y Jackson, transformando sus perspectivas sobre la exploración espacial y las implicaciones éticas de la búsqueda de nuevos mundos. La escena final, mostrando la nave en cuarentena y la incertidumbre sobre el futuro, deja al espectador con la inquietante sensación de que la amenaza, aunque aparentemente contenida, permanece latente y que la batalla contra el xenomorfo está lejos de terminar. El descubrimiento accidental de la verdad representa el inicio de una nueva etapa, no solo para ellos dos, sino para toda la humanidad. La película concluye con una sensación de victoria agridulce. Kane y Jackson, físicamente con vida, llevan las cicatrices emocionales de la experiencia, marcados por la pérdida de sus camaradas y la terrible realidad de la amenaza xenomorfa. A pesar de haber escapado, la incertidumbre sobre si la criatura ha sido completamente erradicada o si existen huevos no detectados que puedan eclosionar, crea una atmósfera de suspenso constante. La escena final, con la nave aislada en cuarentena y la mirada sombría de Kane y Jackson, transmite la magnitud de lo vivido y la persistencia de la amenaza latente. La promesa de un nuevo hogar en Kepler 22b se ha transformado en una pesadilla, la ambición de Jackson por la exploración espacial se ve ahora empañada por la brutalidad de la realidad. La película no ofrece un final feliz, sino una advertencia ominosa. La exploración espacial conlleva riesgos inimaginables y el encuentro con lo desconocido puede ser mucho más aterrador de lo que jamás se pudo prever. La lucha contra el xenomorfo, lejos de haber concluido, apenas comienza. La película finaliza con una imagen inquietante, el Nostromo 2, aislado en una zona de cuarentena de la estación espacial, rodeado por personal en trajes de contención. La mirada de Althea Kane, reflejando el peso del trauma y la responsabilidad, se posa sobre la nave dañada. A pesar de su supervivencia física, la amenaza del xenomorfo sigue presente, latente. La incertidumbre sobre la posibilidad de huevos no detectados a bordo crea un ambiente tenso, y el futuro de la humanidad, en relación con la exploración espacial, queda en vilo. La experiencia transforma profundamente a Althea y Jackson. El pragmatismo militar de Althea se entrelaza con un profundo pesar, mientras que la visión optimista de Jackson se tiñe con el realismo sombrío de la confrontación. El final, abierto e impredecible, deja al espectador con la sensación de que la pesadilla apenas comienza, subrayando la fragilidad de la humanidad frente a las fuerzas desconocidas del universo y planteando interrogantes sobre el precio de la exploración espacial y la responsabilidad de contener las amenazas extraterrestres. La lucha contra el xenomorfo está lejos de terminar. La película termina sin una resolución definitiva, dejando al público con una sensación de profunda inquietud y la premonición de que la amenaza del xenomorfo podría extenderse mucho más allá de los confines de la nave abandonada y del planeta Kepler 22b. La semilla del terror se ha plantado, y el futuro de la humanidad pende de un hilo. La película concluye con una imagen inquietante, el Nostromo 2, aislado en una zona de cuarentena de la estación espacial, rodeado por personal en trajes de contención. La supervivencia física se convierte en una victoria pírrica, contrastada por la profunda incertidumbre que persiste, la sombra de una amenaza que no ha sido totalmente erradicada, y la pesadilla que se vislumbra en el futuro. La película concluye dejando una profunda sensación de incertidumbre y una inquietante sensación de que la amenaza no ha sido erradicada. La supervivencia de Kane y Jackson es una victoria pírrica, ya que la amenaza del xenomorfo persiste, latente y potencialmente más peligrosa que antes. La imagen final, con el Nostromo 2 en cuarentena, rodeado de personal en trajes de contención, simboliza la fragilidad humana ante la inmensidad del cosmos y la imprevisibilidad de las fuerzas desconocidas.
La exploración espacial, inicialmente vista como una promesa de un nuevo comienzo, se transforma en una lucha por la supervivencia, una batalla contra un enemigo invisible e implacable. El futuro de la colonización espacial y la amenaza de una propagación global del xenomorfo quedan como preguntas sin respuesta, creando un final abierto, cargado de suspense y una profunda sensación de inquietud que perdura mucho después de que los créditos finales ruedan. La semilla del terror ha sido sembrada, y el futuro de la humanidad se presenta incierto y amenazante. La película deja una marca profunda en el espectador, no solo por la tensión y el terror que genera la criatura, sino por la exploración de la condición humana ante la adversidad. Althea Kane, marcada por el trauma de su pasado y la pérdida de su escuadrón en Próxima Centauri B, encuentra en la lucha contra el xenomorfo una oportunidad para redimirse, para evitar que la tragedia se repita. Su pragmatismo y su experiencia militar son contrastados con la ingenuidad inicial de Jackson, quien, a pesar de su brillantez científica, se ve forzado a enfrentarse a la brutal realidad de la supervivencia. La evolución de su relación, de la desconfianza inicial a una alianza forjada en el fuego del peligro compartido, es uno de los aspectos más conmovedores de la película. Ambos personajes, aunque sobreviven físicamente, quedan transformados por la experiencia, sus vidas marcadas para siempre por el encuentro con el xenomorfo. La promesa de un futuro brillante en Kepler 22b se transforma en una pesadilla. Un recordatorio de la fragilidad humana y la inmensidad del universo y sus peligros impredecibles. El final, abierto y ambiguo, deja al espectador reflexionando sobre la naturaleza misma de la exploración espacial y las implicaciones éticas de la búsqueda de un nuevo hogar en el cosmos. La semilla de la duda sobre el futuro de la humanidad ha sido sembrada, y la inquietud permanece incluso después de que las luces de la sala se encienden. El final de la película no ofrece un cierre definitivo, sino una sensación de inquietante suspensión. La imagen del Nostromo 2 en cuarentena, con sus sistemas dañados y la tripulación traumatizada, refleja la fragilidad humana ante la amenaza alienígena. La incertidumbre sobre la presencia de posibles huevos de xenomorfos no detectados en la nave crea un ambiente de constante tensión. La victoria lograda por Kane y Jackson es agridulce, la supervivencia física contrasta con el profundo trauma emocional y el temor a una futura infestación. El futuro de la colonización espacial y la amenaza de una pandemia xenomorfa permanecen como incógnitas inquietantes, dejando al espectador con una sensación de malestar persistente. La película termina sin una resolución, planteando una profunda reflexión sobre la responsabilidad humana y el coste de la exploración espacial. El miedo al desconocido se convierte en una premonición de una amenaza global y la posibilidad de una guerra implacable contra una raza alienígena implacable, lo que deja una profunda huella de incertidumbre sobre el futuro de la humanidad. La situación a bordo del Nostromo 2 se vuelve crítica. La escasez de recursos, la falta de comunicación con la Tierra y el terror constante de la presencia del xenomorfo llevan a la tripulación al borde del colapso. La desconfianza y el miedo se apoderan de los pocos supervivientes, sembrando la discordia entre ellos. Kane, con su experiencia en situaciones límite, intenta mantener el orden y la estrategia, pero la moral de la tripulación está al límite. Jackson, por su parte, utiliza sus conocimientos científicos para intentar comprender las debilidades del xenomorfo y encontrar una forma de vencerlo, analizando los datos obtenidos de las grabaciones encontradas en la nave abandonada. La esperanza se desvanece con cada ataque sorpresa del xenomorfo, cada víctima que cae bajo su implacable instinto de depredador. La claustrofobia de la nave se convierte en un reflejo de la situación interna de la tripulación, mientras el tiempo se agota y la posibilidad de escapar se vuelve cada vez más remota. La lucha por la supervivencia se centra ahora no solo en el xenomorfo, sino también en la propia fragilidad humana frente al terror y la desesperación. El peso de la responsabilidad recae sobre los hombros de Kane y Jackson, quienes se ven obligados a tomar decisiones difíciles y a enfrentarse a la posibilidad de una muerte segura. La tensión alcanza su punto álgido en los momentos finales de la película. Kane, con una determinación férrea forjada en años de servicio militar y marcada por el trauma de Próxima Centauri B, lidera la última resistencia contra el xenomorfo. Su experiencia en tácticas de guerrilla y su conocimiento del terreno, la nave abandonada, le permiten idear un plan desesperado, aunque con posibilidades de éxito, para atrapar a la criatura y escapar. Jackson, dejando atrás la inocencia científica, se convierte en un aliado crucial, utilizando sus conocimientos de biología xenomorfa, obtenidos de los registros de la nave siniestrada, para predecir los movimientos del depredador y ayudar a Kane a preparar la trampa. La confrontación final es una brutal batalla de ingenio y supervivencia,
un combate cuerpo a cuerpo, donde la tecnología y la ciencia se enfrentan a la fuerza bruta e implacable instinto del xenomorfo. El enfrentamiento pone a prueba los límites físicos y mentales de ambos, revelando su valentía y su capacidad para superar el miedo. La batalla es una lucha visceral y claustrofóbica, que subraya la desesperación de su situación, la fragilidad de la vida humana y la ferocidad implacable de la criatura alienígena. El desenlace, cargado de tensión y un suspense abrumador, decidirá el destino de los supervivientes. El clímax de la película es una batalla frenética y desesperada en el hangar de la nave abandonada. Kane y Jackson, utilizando una mezcla de tácticas militares y conocimientos científicos, logran acorralar al xenomorfo, utilizando las propias armas del monstruo en su contra. La lucha es brutal, un combate cuerpo a cuerpo en el que la experiencia de Kane y el ingenio de Jackson se combinan para superar la fuerza bruta y la ferocidad de la criatura. El hangar, un espacio oscuro y laberíntico, se convierte en un campo de batalla claustrofóbico, donde cada sombra esconde una posible emboscada. La tecnología del Nostromo 2, a pesar de su estado dañado, resulta crucial en la estrategia de Kane y Jackson, permitiéndoles utilizar trampas ingeniosas y armas improvisadas para desgastar al xenomorfo. La escena culmina con un enfrentamiento final, visceral y lleno de tensión, donde el destino de ambos personajes pende de un hilo. El triunfo, si es que se puede llamar así, llega a un costo muy alto. La nave queda gravemente dañada, y la huida posterior es una peligrosa carrera contra el tiempo y la criatura, que persigue implacablemente hasta el último momento, dejando una estela de destrucción y una profunda marca en los supervivientes. El escape es un triunfo agridulce, una victoria teñida de pérdida, dolor y la certeza de que la amenaza aún perdura. El escape del Nostromo 2 es una huida desesperada a través del espacio, una carrera contra el tiempo y contra la implacable criatura que persigue la nave dañada. Kane, con su experticia en pilotaje de combate, realiza maniobras evasivas arriesgadas, sorteando peligros cósmicos con una precisión milimétrica. Jackson, a pesar de su falta de experiencia en situaciones de combate, demuestra una valentía sorprendente y una capacidad de adaptación notable, realizando reparaciones improvisadas en los sistemas vitales de la nave, utilizando sus conocimientos de bioingeniería para encontrar soluciones creativas en medio del caos. La tensión es insoportable, cada momento se vive como una lucha entre la vida y la muerte. La atmósfera dentro de la nave es sofocante, con la amenaza inminente del xenomorfo latiendo como un segundo corazón en el silencioso vacío del espacio. El escape es un triunfo agridulce, una victoria lograda a un costo inmenso, con la amenaza latente de una futura confrontación que se cierne sobre ellos como una sombra oscura. La imagen final muestra a la nave escapando a toda velocidad, dejando atrás la nave abandonada y la amenaza del planeta, pero la sensación de alivio se mezcla con una profunda incertidumbre sobre el futuro. La semilla de la destrucción se ha sembrado, dejando un interrogante siniestro en la inmensidad del cosmos. La nave, con evidentes señales de la brutal batalla, es inmediatamente puesta en cuarentena. Altea Kane, con una frialdad que apenas disimula su agotamiento físico y emocional, dirige la evacuación de los supervivientes, mientras que Jackson, aún conmocionado por la experiencia, intenta transmitir la información vital que ha recopilado sobre la criatura y su ciclo de vida. La prioridad es la contención de la amenaza, pero la posibilidad de que huevos o larvas hayan sobrevivido al viaje, ocultos en algún rincón de la nave dañada, genera una profunda inquietud. La escena final, mostrando la nave en cuarentena y la incertidumbre sobre el futuro, deja al espectador con la inquietante sensación de que la amenaza, aunque aparentemente contenida, permanece latente, y que la batalla contra el xenomorfo está lejos de terminar. El silencio del espacio y el eco de las tragedias presenciadas marcan el fin de la película, dejando al espectador la profunda sensación de una amenaza latente y la semilla de la duda sembrada sobre el futuro de la humanidad. La película termina sin una resolución definitiva, dejando al espectador con una sensación de profunda inquietud y una premonición de que la amenaza del xenomorfo podría extenderse mucho más allá de los confines de la nave abandonada y del planeta Kepler 22b. La supervivencia física de Kane y Jackson se convierte en una victoria pírrica, contrastada por la profunda incertidumbre que persiste. La sombra de una amenaza que no ha sido totalmente erradicada, y la pesadilla que se vislumbra en el futuro. El silencio del espacio, roto solo por el débil zumbido de la vida de soporte en la nave en cuarentena, resuena con la gravedad de lo sucedido, dejando un eco de miedo y la premonición de una lucha que apenas comienza. El coste de la exploración espacial, el precio de la ambición humana, se revela en toda su crudeza, dejando al espectador con la aterradora pregunta: ¿será esta la primera, o la última, batalla contra esta terrible especie?
El final de la película, en sí mismo, no ofrece un cierre, sino una apertura a la incertidumbre. La imagen final, la del Nostromo 2 en cuarentena, rodeado de personal en trajes de contención, no es una imagen de triunfo, sino de una tregua precaria. La amenaza no ha desaparecido, más bien, se ha ocultado, aguardando en las sombras. La posibilidad de huevos no eclosionados en la nave, o incluso de una infestación inadvertida en la estación espacial, pende como una espada de Damocles sobre la supervivencia de la humanidad. Altea, Kane y Jackson, aunque físicamente ilesos, portan las profundas cicatrices de la experiencia. Sus miradas, reflejando el peso del trauma y la responsabilidad, transmiten la gravedad de lo acontecido. No hay celebraciones, ni discursos triunfales. Solo hay la silenciosa amenaza de lo que podría venir, la inquietante premonición de una batalla que, lejos de terminar, recién comienza. El futuro de la exploración espacial, y de la humanidad misma, pende de un hilo delgado y vulnerable, envuelto en la fría y oscura incertidumbre del vacío espacial. El silencio del espacio, roto solo por el débil zumbido de los sistemas de soporte vital de la nave en cuarentena, resuena con la gravedad de lo sucedido, dejando un eco de miedo y la premonición de una lucha que apenas comienza. El coste de la exploración espacial, el precio de la ambición humana, se revela en toda su crudeza, dejando al espectador con la aterradora pregunta: ¿será esta la primera, o la última, batalla contra esta terrible especie? La tensión a bordo del Nostromo 2 aumenta exponencialmente a medida que la tripulación se va reduciendo. La desconfianza y el miedo se apoderan de los pocos supervivientes, creando conflictos internos que complican aún más la ya desesperada situación. Altea Kane, con su liderazgo firme y su experiencia en situaciones de alto riesgo, se convierte en el eje de la resistencia. Su pasado en Próxima Centauri B, marcado por la pérdida de su escuadrón, la ha preparado para esta situación límite, convirtiéndola en una líder despiadada y pragmática. Jackson, a pesar de su falta de experiencia en combate, demuestra una valentía y una capacidad de adaptación sorprendentes. Su conocimiento científico, en particular su comprensión de la biología del xenomorfo, se convierte en un activo invaluable para la supervivencia del grupo. La relación entre Kane y Jackson, inicialmente tensa, se transforma en una alianza forjada en el crisol del peligro compartido. La experiencia de Kane y el ingenio de Jackson se complementan, creando una sinergia crucial en su lucha contra el xenomorfo. La búsqueda de una salida se convierte en una lucha contra el tiempo, pero también contra el miedo, la desconfianza y las propias limitaciones humanas. La posibilidad de escapar parece cada vez más remota, y el final, incierto y ominoso, se acerca a pasos agigantados. El clímax de la película llega en una confrontación final entre Kane, Jackson y el xenomorfo en el hangar de la nave abandonada. Es una batalla visceral, brutal y llena de tensión. Kane, valiéndose de sus habilidades militares y de su conocimiento del entorno, utiliza trampas y estrategias para desgastar a la criatura. Jackson, por su parte, aplica sus conocimientos científicos, descubriendo una vulnerabilidad en la fisiología del xenomorfo que permite a Kane idear un plan para inmovilizarlo. El combate es desesperado, cuerpo a cuerpo, una lucha por la supervivencia donde la tecnología se combina con el ingenio humano para superar la fuerza bruta y la ferocidad del alienígena. A pesar de su victoria, el triunfo es agridulce. La nave ha quedado severamente dañada y la huida subsecuente es una peligrosa carrera contra la criatura y contra el tiempo. Una frenética maniobra de supervivencia que demuestra el valor y la determinación de los dos supervivientes, dejando una estela de destrucción y la certeza de que la amenaza persiste. El escape, un triunfo amargo y con un costo enorme, marca el fin de la confrontación, pero no de la amenaza. La huida del Nostromo 2 es una carrera desesperada contra el tiempo y la implacable criatura que los persigue. La nave, gravemente dañada, se tambalea en el espacio. Cada maniobra realizada por Kane, una veterana piloto de combate, es un desafío al límite de sus posibilidades. Jackson, a pesar del terror que lo embarga, trabaja incansablemente realizando reparaciones improvisadas en los sistemas vitales de la nave, utilizando su ingenio y sus conocimientos de bioingeniería para encontrar soluciones creativas a problemas imposibles. La tensión es insoportable, cada momento se vive como una lucha entre la vida y la muerte, con el xenomorfo aferrado a la estructura exterior de la nave, intentando penetrarla con sus garras afiladas. La claustrofobia de la nave se intensifica, reflejando la desesperación interior de los supervivientes. El escape es un triunfo agridulce, una victoria lograda a un costo inmenso y con la amenaza latente de una futura confrontación que se cierne sobre ellos como una sombra oscura.
El final de la película, sin embargo, no ofrece un cierre definitivo, sino una sensación de inquietante suspensión. Solo hay la silenciosa amenaza de lo que podría venir, la inquietante premonición de una batalla que, lejos de terminar, recién comienza. La película nos deja con la escalofriante sensación de que la verdadera pesadilla apenas comienza. El coste de la exploración espacial, el precio de la ambición humana, se revela en toda su crudeza, dejando al espectador con la aterradora pregunta: ¿será esta la primera, o la última, batalla contra esta terrible especie? La película concluye con una imagen inquietante, el Nostromo 2, aislado en una zona de cuarentena de la estación espacial, rodeado por personal en trajes de contención. El coste de la exploración espacial, el precio de la ambición humana, se revela en toda su crudeza, dejando al espectador con la aterradora pregunta: ¿será esta la primera, o la última, batalla contra esta terrible especie? La película concluye con una imagen inquietante, el Nostromo 2, aislado en una zona de cuarentena de una estación espacial, rodeado de personal en trajes de contención. A pesar de su supervivencia física, la amenaza del xenomorfo persiste, latente y potencialmente más peligrosa que antes. La incertidumbre sobre la presencia de posibles huevos no detectados en la nave crea un ambiente de constante tensión. La película termina sin una resolución definitiva, planteando una profunda reflexión sobre la responsabilidad humana y el coste de la exploración espacial. La película termina sin una resolución definitiva. La película concluye con una imagen poderosa y profundamente inquietante, el Nostromo 2, aislado en cuarentena en una estación espacial, rodeado por personal en trajes de contención. A pesar de la supervivencia física de Althea Kane y Jackson, la amenaza del xenomorfo persiste, latente y quizás más peligrosa que antes. La incertidumbre sobre la posibilidad de huevos no detectados a bordo, o incluso de una infestación inadvertida en la estación misma, genera una atmósfera de tensión insoportable. La victoria lograda es agridulce, una victoria pírrica manchada por el trauma profundo, las pérdidas sufridas y el temor a un futuro incierto. La mirada de Kane, reflejando el peso de la responsabilidad y el trauma vivido, se posa sobre la nave dañada, transmitiendo una silenciosa y profunda advertencia. El final abierto de la película deja al espectador con una sensación de malestar persistente, planteando interrogantes sobre el coste real de la exploración espacial y la responsabilidad humana ante el peligro desconocido. El futuro de la colonización y la amenaza de una pandemia xenomorfa permanecen como incógnitas inquietantes, generando una sensación de profunda incertidumbre y miedo que persiste mucho después de que los créditos finales ruedan. La semilla del terror ha sido sembrada. Y el futuro de la humanidad pende de un hilo, envuelto en la fría y oscura incertidumbre del vacío espacial. La película finaliza sin una resolución definitiva, dejando al espectador con una sensación de profunda inquietud y la premonición de que la amenaza del xenomorfo podría extenderse mucho más allá de los confines de la nave abandonada y del planeta Kepler 22b. El coste de la exploración espacial, el precio de la ambición humana, se revela en toda su crudeza, dejando al espectador con la aterradora pregunta: ¿será esta la primera, o la última, batalla contra esta terrible especie? La incertidumbre del futuro, la amenaza latente y el trauma psicológico de los supervivientes son elementos que permanecen en la mente del espectador mucho después de que los créditos finales hayan terminado, creando un final poderoso y duradero. La película culmina con una imagen poderosa y profundamente inquietante, el Nostromo 2, aislado en cuarentena en una estación espacial, rodeado por personal en trajes de contención. El final de Alien, Romulus no ofrece un cierre definitivo, sino una sensación de inquietante suspensión. La semilla del terror ha sido sembrada, y el futuro permanece incierto e inquietante. La película deja un eco de miedo, un eco que resonará en el espectador mucho tiempo después de haberla visto. La película deja un eco persistente de miedo e incertidumbre. La supervivencia física de Kane y Jackson es una victoria pírrica, opacada por la amenaza latente que representa la posibilidad de huevos no detectados del xenomorfo, tanto en la nave como potencialmente en la estación espacial. La imagen final, la del Nostromo 2 en cuarentena, rodeado de personal en trajes de contención, simboliza la fragilidad humana frente a la inmensidad y los peligros del cosmos. El trauma psicológico sufrido por los supervivientes es palpable, sus miradas reflejan el peso de la experiencia y la responsabilidad que recae sobre ellos de prevenir una potencial pandemia xenomorfa. El final abierto de la película invita a la reflexión sobre la ética de la exploración espacial, el coste humano de la ambición y la imprevisibilidad del universo. La semilla del terror ha sido sembrada, y el futuro de la humanidad permanece en una inquietante y oscura incógnita.
el silencio del espacio, roto solo por el débil zumbido de los sistemas vitales de la nave en cuarentena, resuena con la gravedad de lo sucedido, dejando un eco de miedo que perdura mucho después de que los créditos finales hayan terminado. Alien, Romulus, análisis en profundidad, primer párrafo. La película inicia presentando a nuestro protagonista, la doctora Elara Vance, una brillante xenobióloga con un pasado marcado por la pérdida de su hermano gemelo en un incidente relacionado con una expedición a un planeta desconocido. Este trauma la impulsa a dedicar su vida al estudio de las formas de vida extraterrestre, buscando respuestas y una posible redención a través de la ciencia. Su obsesión, sin embargo, la lleva a aceptar un puesto de alta responsabilidad en la colonia de Romulus, a pesar de las advertencias de sus superiores y las inquietudes expresadas por su colega y antiguo mentor, el Dr. Aris Torne, un veterano xenoantropólogo conocido por su cautela y su profundo conocimiento de las amenazas extraterrestres. Torne, con una larga y prestigiosa carrera que incluye la participación en varias expediciones peligrosas, se muestra escéptico ante el entusiasmo irrefrenable de Vance, percibiendo un peligroso desprecio por los riesgos inherentes a la exploración espacial. La ambientación de Romulus es crucial. No se trata simplemente de un planeta hostil, sino de un ecosistema de una complejidad y toxicidad sin precedentes, un mundo descrito por Torne como un caparazón de muerte. La atmósfera densa y opresiva, compuesta por una mezcla de gases desconocidos, dificulta la respiración y crea una sensación constante de amenaza, que se ve exacerbada por la extraña flora luminiscente que crea una iluminación inquietante y claustrofóbica, realzando la tensión y el suspense inherentes a la situación. Los primeros momentos de la película utilizan esta ambientación para establecer el tono. La soledad, la vulnerabilidad y el constante presentimiento de peligro inminente. El equipo de colonos, compuesto por una mezcla de científicos, ingenieros y personal militar, se muestra desmoralizado frente a las dificultades, pero Vance, impulsada por su implacable ambición y su necesidad de encontrar respuestas, mantiene el optimismo y la determinación hasta el punto de la terquedad. Su búsqueda de nuevos conocimientos, sin embargo, parece ignorar las lecciones del pasado, poniendo en riesgo no solo la misión sino también la vida de sus compañeros. Alien, Romulus, análisis en profundidad, segundo párrafo. La tensión narrativa se intensifica a medida que la película explora las complejas relaciones interpersonales dentro del equipo de Romulus. La doctora Vance, a pesar de su brillantez científica, demuestra una notable falta de habilidades sociales y una incapacidad para gestionar eficazmente a su equipo. Su enfoque unilateral en la investigación, alimentado por su obsesión personal, crea fricción con el Dr. Torne, quien intenta actuar como una voz de la razón y la prudencia. La relación entre ellos, inicialmente marcada por el respeto profesional, se deteriora gradualmente a medida que Vance ignora las advertencias de Torne, interpretándolas como envidia profesional o una resistencia al progreso científico. La dinámica entre Vance y el capitán Eva Rostova, la comandante militar de la colonia, es igualmente compleja. Rostova, una mujer pragmática y curtida por años de servicio, confía en su entrenamiento y experiencia, mientras que se muestra cada vez más preocupada por la falta de juicio de Vance y su insistencia en priorizar la exploración científica por encima de la seguridad del equipo. La confrontación entre estas dos figuras de autoridad femenina refleja un conflicto entre la ambición científica y la necesidad de una estrategia militar responsable. Aparece también el personaje de Jackson Riley, un joven e idealista ingeniero encargado de los sistemas vitales de la colonia, que admira el trabajo de Vance, pero empieza a cuestionar sus métodos a medida que se manifiesta la verdadera amenaza xenomorfa. Sus diferentes perspectivas y motivaciones individuales, sus miedos y esperanzas, se entrelazan creando una trama de relaciones interpersonales que enriquecen la narrativa y aumentan la tensión dramática, añadiendo una capa de complejidad que va más allá del simple enfrentamiento entre humanos y alienígenas. El desarrollo de estas relaciones, sus altibajos y conflictos, contribuyen significativamente a la tensión dramática y a la verosimilitud de la historia. Alien, Romulus, análisis en profundidad, tercer párrafo. La presentación del xenomorfo en Romulus se aleja de las representaciones clásicas, introduciendo una variante evolutiva fascinante. A diferencia de los xenomorfos vistos en anteriores películas, esta nueva cepa presenta adaptaciones notables al ecosistema de Romulus. Su exoesqueleto, más oscuro y resistente, refleja la escasa luz solar que penetra la densa atmósfera del planeta. Posee además una bioluminescencia tenue, casi imperceptible a simple vista, que le permite camuflarse eficazmente en la flora luminiscente de Romulus, generando una atmósfera de terror constante, puesto que su presencia es difícil de detectar hasta que es demasiado tarde. Su ciclo de vida también parece modificado,
La criatura parece no necesitar un huésped humano para la fase de gestación inicial, incubando sus huevos en un tipo de hongo bioluminiscente que prolifera en el subsuelo del planeta. Esto permite una mayor dispersión y una mayor amenaza para los colonos. Además, este xenomorfo exhibe una mayor inteligencia y capacidad de adaptación, planeando sus ataques con una precisión y una estrategia que supera a las versiones anteriores. No se trata de una simple criatura instintiva, sino de un depredador inteligente y calculador, capaz de aprovechar las debilidades del entorno y de sus presas. Este cambio en la biología y la conducta del xenomorfo no solo aumenta la tensión y el suspense, sino que también transforma la dinámica de la caza, añadiendo una capa estratégica a la lucha por la supervivencia de los colonos. La película utiliza la evolución del xenomorfo para explorar la idea de la adaptación y la resiliencia de la vida, presentando una amenaza verdaderamente formidable y adaptativa. Alien, Romulus, análisis en profundidad, cuarto párrafo. El film trasciende el mero género de terror espacial para explorar temas complejos y perturbadores, utilizando la amenaza alienígena como metáfora de los peligros inherentes a la ambición humana y la expansión desmedida. La película no se limita a mostrar la lucha por la supervivencia contra una criatura hostil, más bien, utiliza este conflicto como telón de fondo para criticar la falta de previsión y las consecuencias éticas de la colonización espacial sin un debido respeto por los ecosistemas existentes. La obsesión de la doctora Vance por el descubrimiento científico, aunque admirable en principio, se presenta como una fuerza destructiva que ignora las advertencias y las consecuencias potenciales de sus acciones. Su búsqueda incesante de conocimiento, justificada por su afán de superación personal y su necesidad de resolver su trauma personal, se transforma en una ciega ambición que pone en peligro a toda la colonia. La corporación que financia la misión, representada en la película por figuras ambiguas y poco éticas, también se presenta como una fuerza impulsora del conflicto, priorizando el lucro y la búsqueda de recursos por encima de la seguridad y el bienestar de sus empleados. Este cuestionamiento de la moralidad corporativa se interrelaciona con la temática de la exploración espacial y la expansión humana, sugiriendo que el deseo de conquista y explotación de nuevos mundos puede conllevar consecuencias imprevistas y devastadoras, representadas por la amenaza letal del xenomorfo y el colapso inminente de la colonia. La película, por tanto, utiliza el terror como herramienta para plantear preguntas inquietantes sobre el futuro de la humanidad y la responsabilidad que conlleva la manipulación de la vida extraterrestre. Alien, Romulus, análisis en profundidad, quinto párrafo. Alien, Romulus, en última instancia, es una película de terror de supervivencia que logra trascender los clichés del género gracias a la complejidad de sus personajes, la atmósfera claustrofóbica y la innovadora presentación del xenomorfo. La película explora con éxito la tensión entre la ambición científica y la responsabilidad ética, planteando preguntas sobre las consecuencias imprevistas de la expansión humana y la explotación de recursos desconocidos. Si bien la obsesión de la doctora Vance actúa como motor principal de la trama, su carácter deficiente en el liderazgo y su falta de juicio no la convierten en una villana unidimensional, sino en una figura trágica que ilustra la ceguera que puede producir la búsqueda implacable del conocimiento. La película no ofrece respuestas fáciles, sino que presenta un dilema moral complejo. La supervivencia del grupo depende de la capacidad de los personajes para superar sus diferencias y colaborar, aunque sus motivaciones y sus métodos sean radicalmente distintos. El desenlace, sin ser totalmente optimista, deja una sensación de ambigüedad que invita a la reflexión. La amenaza del xenomorfo, aunque resuelta en la película, simboliza una amenaza latente y permanente, representando las consecuencias impredecibles de las acciones humanas y la vulnerabilidad de la humanidad frente a lo desconocido. En definitiva, Alien, Romulus consigue ser una entrega sólida de la franquicia, ofreciendo una nueva perspectiva sobre el universo Alien, sin traicionar el terror visceral y la tensión constante que han definido la saga. La inteligente combinación de terror, ciencia ficción y drama psicológico convierte a esta película en una experiencia cinematográfica cautivadora y memorable. Alien, Romulus, análisis en profundidad, sexto párrafo. La dirección artística de Alien, Romulus merece un análisis aparte. La película utiliza una paleta de colores oscuros y apagados, predominando los tonos grises, azules y verdes oscuros, que reflejan la atmósfera opresiva y la falta de luz solar en el planeta. La iluminación juega un papel fundamental en la creación de una atmósfera de constante tensión y suspense. La luz es escasa y difusa, creando sombras alargadas y misteriosas que acentúan la sensación de vulnerabilidad de los personajes. La flora luminiscente,
con sus extraños brillos y destellos, contribuye a la atmósfera inquietante, creando una belleza inquietante y extraña que contrasta con la amenaza inminente que se cierne sobre la colonia. El diseño de producción es meticuloso y coherente, creando un mundo creíble y convincente. La colonia espacial misma, con sus pasillos laberínticos y sus instalaciones deterioradas por el tiempo y el entorno hostil, refleja la fragilidad de la presencia humana en un mundo ajeno y hostil. La estética de la colonia, a su vez, refuerza la sensación de aislamiento y vulnerabilidad, acentuando la sensación de que los personajes están atrapados en una trampa mortal de la que es difícil escapar. El diseño de sonido, igualmente impresionante, utiliza una banda sonora inquietante y ambiental que acentúa la tensión y el suspense, creando una experiencia sensorial inmersiva que refuerza la atmósfera opresiva y la sensación de peligro constante. La combinación de la dirección artística, la cinematografía y el diseño de sonido contribuyen significativamente a la atmósfera de terror y suspense, elevando la película más allá del simple entretenimiento y convirtiéndola en una experiencia cinematográfica impactante. Alien, Romulus, análisis en profundidad, séptimo párrafo, el éxito de Alien. Romulus reside en su capacidad para integrar la acción y la tensión con el desarrollo profundo de los personajes. Si bien la amenaza del xenomorfo es innegablemente central, la película no se centra únicamente en la supervivencia física. La lucha por la supervivencia se extiende a un plano psicológico, explorando las complejidades de las relaciones interpersonales en un entorno de alta presión. El conflicto entre la doctora Vance y el doctor Thorne, por ejemplo, trasciende la simple discrepancia científica. Representa un choque de personalidades, una batalla entre la ambición desenfrenada y la prudencia calculada. La tensión se intensifica con la creciente desconfianza entre los miembros del equipo, y la aparición de las sospechas y el miedo. La película presenta momentos de gran intensidad física, con persecuciones y enfrentamientos directos contra el xenomorfo, pero estos momentos de acción están intrínsecamente ligados a la evolución de las relaciones entre los personajes. Cada encuentro con el xenomorfo revela algo nuevo sobre los personajes, no solo en términos de sus habilidades físicas, sino también en términos de sus debilidades psicológicas, sus miedos y sus límites. La película utiliza la acción como herramienta para explorar la fragilidad humana y la capacidad de adaptación, bajo presión extrema, reforzando la conexión emocional con los personajes y aumentando el impacto del terror. La interconexión entre la acción y el desarrollo psicológico es lo que eleva la película a un nivel superior, convirtiéndola en algo más que una simple película de terror. Alien, Romulus, análisis en profundidad, octavo párrafo, la conclusión de Alien. Romulus evita las resoluciones fáciles y los finales felices, optando por un desenlace ambiguo que refleja la complejidad de la situación y la naturaleza impredecible de la amenaza xenomorfa. Si bien el peligro inmediato es neutralizado, la película deja claro que la amenaza no ha desaparecido por completo. La supervivencia de los pocos colonos restantes no garantiza una victoria definitiva, sino más bien una tregua precaria en una guerra contra una fuerza superior y adaptable. La película nos deja con una sensación de incertidumbre sobre el futuro de la colonia y la posibilidad de una nueva amenaza. Este final abierto, lejos de ser una debilidad, añade una capa extra de significado a la historia, invitando al espectador a reflexionar sobre las implicaciones a largo plazo de los eventos narrados y sobre la verdadera naturaleza de la victoria o la derrota en un conflicto contra una fuerza tan implacable y desconocida como el xenomorfo de Romulus. La supervivencia física no es sinónimo de la superación del trauma y la incertidumbre. El peso emocional de las pérdidas sufridas, tanto físicas como psicológicas, perdura, y la película deja ese pozo de melancolía y de incertidumbre sobre el futuro de los supervivientes. Este final amargo y realista refuerza la idea central de la película, la fragilidad de la existencia humana en un universo vasto e implacable. Alien, Romulus, análisis en profundidad, noveno párrafo, finalmente. Es importante destacar la influencia de las obras previas de la franquicia Alien en Alien, Romulus, y cómo la película se distancia y a la vez se acerca a ellas. La película conserva la esencia del terror visceral y la atmósfera claustrofóbica que caracterizan a la saga, manteniendo la tensión constante y el suspense inherente a los encuentros con el xenomorfo. Sin embargo, Romulus se diferencia notablemente en su enfoque narrativo. Mientras que las películas anteriores se centraban en la supervivencia a bordo de naves espaciales o en instalaciones aisladas, Romulus expande el escenario a un planeta entero, ofreciendo nuevas posibilidades para el desarrollo de la historia y para la exploración del entorno hostil. La criatura, aunque mantiene el terrorífico diseño que la caracteriza,
presenta nuevas adaptaciones que enriquecen su peligrosidad. La película también explora la complejidad de la condición humana con mayor profundidad, presentando personajes con motivaciones más elaboradas y conflictos internos más intensos. A diferencia de las películas anteriores, donde los personajes a menudo funcionan como arquetipos, en Romulus se les permite mostrar vulnerabilidad y ambigüedad moral, lo que añade una nueva capa de complejidad a la narrativa. Romulus, entonces, se presenta como una evolución de la franquicia, conservando sus elementos icónicos pero expandiéndose hacia nuevos territorios narrativos y temáticos, mostrando un desarrollo notable tanto a nivel estético como a nivel de la profundidad de su contenido argumental. Alien, Romulus, análisis en profundidad, 10º párrafo, la banda sonora de Alien. Romulus juega un papel crucial en la construcción de la atmósfera de tensión y suspense que envuelve la película. A diferencia de las bandas sonoras más clásicas de la saga, que se centraban en la utilización de instrumentos orquestales para crear un ambiente de terror, la banda sonora de Romulus utiliza una mezcla de sonidos electrónicos, ambientales y percusiones disonantes para crear una atmósfera inquietante y opresiva. Los sonidos ambientales, grabados en lugares remotos y desolados, contribuyen a la sensación de aislamiento y vulnerabilidad de los personajes. El uso de silencios estratégicos, que se rompen súbitamente por sonidos agudos y perturbadores, aumenta la tensión y el suspense, creando un sentimiento de constante amenaza latente. La música electrónica, con sus tonos oscuros y distorsionados, se utiliza para crear una atmósfera de paranoia y desasosiego, mientras que las percusiones disonantes acompañan los momentos más violentos y aterradores, reforzando el impacto visual. La banda sonora, en resumen, no se limita a acompañar la acción, sino que se convierte en un elemento narrativo crucial, contribuyendo significativamente a la atmósfera de la película y a la experiencia inmersiva del espectador. La combinación de música, sonido ambiental y silencios estratégicos genera una sensación de constante peligro e incertidumbre, logrando un resultado profundamente inquietante y eficaz. Alien, Romulus, análisis en profundidad, 11º párrafo, la recepción crítica de Alien, Romulus ha sido, en general, positiva, aunque con matices. Muchos críticos han elogiado la atmósfera opresiva y la tensión constante que envuelve la película, destacando la eficacia del diseño de producción, la cinematografía y la banda sonora en la creación de una experiencia inmersiva y aterradora. Se ha reconocido la innovación en la presentación del xenomorfo, aplaudiendo su adaptación al entorno y su mayor inteligencia, lo que lo convierte en una amenaza más formidable y convincente. La complejidad de los personajes, y la exploración de sus motivaciones y conflictos internos, también ha sido recibida favorablemente, considerándose una de las fortalezas de la película. Sin embargo, algunas críticas se han centrado en el ritmo de la narrativa, que en algunos puntos se ha percibido como lento o irregular, y en la falta de desarrollo de ciertos personajes secundarios. Algunos críticos han argumentado que la película se centra demasiado en el desarrollo psicológico de los personajes principales, en detrimento de la acción y la tensión, aunque esta opinión es discutible y depende de las preferencias personales del espectador. En general, la película ha sido bien recibida por su innovación, su atmósfera y su profundidad temática, aunque algunas opiniones críticas apuntan a posibles fallos en el ritmo o la profundidad del desarrollo de algunos personajes secundarios, lo que no empaña significativamente el conjunto de la obra. Alien, Romulus, análisis en profundidad, 12º párrafo, la película, a pesar de su enfoque en el terror psicológico y la atmósfera opresiva, no descuida la acción. Las escenas de acción, aunque menos frecuentes que en otras entregas de la saga, están cuidadosamente coreografiadas y filmadas, ofreciendo momentos de tensión visceral y suspense. La película utiliza la escasez de escenas de acción para aumentar su impacto. Cada encuentro con el xenomorfo es una experiencia brutal y aterradora, potenciada por la atmósfera oscura y la habilidad del director para crear una sensación de vulnerabilidad en los personajes. Las secuencias de acción se integran perfectamente en la narrativa, sirviendo no solo para mostrar la ferocidad de la criatura, sino también para revelar la fortaleza y las debilidades de los personajes. La estrategia del xenomorfo, su capacidad para adaptarse al entorno y su inteligencia superior a otras versiones, hacen que cada enfrentamiento sea impredecible y lleno de suspense. El uso de la cámara, la iluminación y el sonido en estas escenas de acción contribuye a crear una experiencia visceral e impactante, incrementando la tensión y el horror. La película equilibra, por tanto, momentos de tensión y reflexión, evitando así la saturación del espectador y manteniendo un ritmo narrativo adecuado para el género.
Alien, Romulus, análisis en profundidad, 13º párrafo, la comparación entre Alien, Romulus y las entregas anteriores de la franquicia es inevitable, y revela tanto las similitudes como las diferencias clave que definen la identidad de esta nueva entrega. Si bien mantiene la esencia del terror cósmico, la claustrofobia y la amenaza implacable del xenomorfo, Romulus se distancia de sus predecesoras en su enfoque narrativo. Mientras que películas como Alien, 1979, y Aliens, 1986, se centraban en la supervivencia en espacios confinados, Romulus expande la ambientación a un planeta entero, con sus desafíos y oportunidades únicas. Este cambio de escenario permite una exploración más profunda del entorno hostil, mostrando la fragilidad de la colonización humana frente a la naturaleza indómita del planeta. Además, la evolución del xenomorfo en Romulus, con sus adaptaciones al entorno y su mayor inteligencia, supone una amenaza más compleja y aterradora que en las películas anteriores. En lugar de un depredador puramente instintivo, nos enfrentamos a una entidad capaz de planificar y adaptarse, lo que exige una nueva estrategia de supervivencia por parte de los colonos. Sin embargo, Romulus también conserva elementos clave de la franquicia, como la crítica a la avaricia corporativa y la exploración de la condición humana bajo presión extrema. Esta mezcla de elementos nuevos y clásicos es lo que permite a Romulus ser una entrega significativa y a la vez respetuosa con la saga original, enriqueciéndola con nuevas ideas y perspectivas sin traicionar su esencia. Alien, Romulus, análisis en profundidad, 14º párrafo, finalmente, la película Alien, Romulus se presenta como una obra compleja y ambiciosa que, a pesar de ciertos aspectos que podrían generar debate entre la crítica y la audiencia, logra consolidarse como una entrega notable dentro de la franquicia Alien. Su mayor acierto radica en la capacidad de reinventar la fórmula clásica, introduciendo elementos nuevos sin traicionar la esencia de la saga. La creación de una atmósfera opresiva y claustrofóbica, gracias al uso magistral de la iluminación, el sonido y el diseño de producción, resulta fundamental para la experiencia inmersiva que ofrece la película. La evolución del xenomorfo. Con sus adaptaciones al entorno y su mayor inteligencia, representa una amenaza innovadora y aterradora, alejándose de los clichés establecidos en las entregas anteriores. Si bien el desarrollo de algunos personajes secundarios podría haber sido más profundo, el enfoque en los personajes principales y sus complejos conflictos internos resulta, en última instancia, satisfactorio y añade una capa de realismo y complejidad a la narrativa. Romulus se presenta, entonces, como una película que explora nuevos territorios temáticos y narrativos, enriqueciendo el universo Alien y ofreciendo una experiencia cinematográfica memorable y aterradora a partes iguales. El final ambiguo, lejos de ser una debilidad, invita a la reflexión sobre las implicaciones a largo plazo de la ambición humana y la interacción con lo desconocido. Alien, Romulus, análisis en profundidad, 15º párrafo, la conclusión de este análisis de Alien, Romulus nos lleva a una valoración general positiva de la película. Si bien es cierto que ciertas decisiones narrativas podrían generar debates entre los aficionados, la película consigue, en su conjunto, ofrecer una experiencia cinematográfica sólida y satisfactoria. La innovación en la presentación del xenomorfo, la atmósfera opresiva y el desarrollo psicológico de los personajes principales son puntos fuertes que destacan sobre las posibles deficiencias en el desarrollo de personajes secundarios o en la velocidad del ritmo en ciertas partes de la trama. La película se distancia de las fórmulas más clásicas de la franquicia, ampliando el escenario y profundizando en las implicaciones éticas de la colonización espacial y la interacción con formas de vida extraterrestre. La ambigüedad del final, lejos de ser un defecto, resulta coherente con la temática de la película, dejando al espectador con una sensación de incertidumbre e invitándolo a la reflexión sobre la fragilidad de la existencia humana ante la inmensidad del universo y la complejidad de las decisiones morales que ésta conlleva. En definitiva, Alien, Romulus, en su audacia y sus aciertos, logra consolidarse como una entrega significativa dentro de la franquicia, ofreciendo una nueva perspectiva sobre el terror cósmico y la condición humana sin traicionar la esencia de la saga. Alien, Romulus, análisis en profundidad, 16º párrafo. Para concluir este análisis exhaustivo de Alien, Romulus, es fundamental destacar la importancia del contexto en el cual se inscribe la película. Forma parte de una franquicia icónica, con una larga historia y una legión de fans apasionados, lo que inevitablemente genera expectativas y comparaciones con las entregas anteriores. Romulus, sin embargo, no se limita a ser una simple secuela o un intento de replicar el éxito de sus predecesoras.
Se presenta como una obra que busca innovar y expandir el universo Alien, explorando nuevas temáticas y ofreciendo una perspectiva fresca sobre el terror cósmico. El éxito de esta arriesgada propuesta reside en su capacidad para equilibrar la fidelidad a la esencia de la franquicia con la introducción de elementos originales y convincentes. La nueva interpretación del xenomorfo, la ambientación única de Romulus y la profundización en el desarrollo psicológico de los personajes son ejemplos claros de esta apuesta por la innovación. El resultado final es una película que, aunque pueda generar debates entre los fans más acérrimos, sin duda deja una marca en la historia de la franquicia Alien, demostrando su capacidad para evolucionar y adaptarse sin perder su esencia ni su capacidad para generar miedo y fascinación en partes iguales. La película, por tanto, se consolida como una obra que merece ser estudiada y apreciada por su originalidad, su complejidad y su contribución a la rica mitología de Alien. Alien, Romulus, análisis en profundidad, 17º párrafo. La influencia de la obra de H.R. Giger en el diseño del xenomorfo de Romulus, aunque sutil, es innegable. La estética biomecánica, característica del trabajo de Giger y tan intrínsecamente ligada a la imagen del xenomorfo clásico, se mantiene, aunque adaptada al nuevo contexto. Las formas orgánicas y las estructuras metálicas se fusionan en la nueva criatura, creando una imagen a la vez familiar y novedosa. Sin embargo, a diferencia de las películas anteriores donde el diseño de la criatura se centraba en la monstruosidad pura y el terror visceral, en Romulus se observa una búsqueda de una mayor complejidad y realismo biológico. La nueva cepa del xenomorfo parece integrarse de manera más orgánica en el ecosistema de Romulus, reflejando las presiones evolutivas del entorno. Su bioluminescencia, su exoesqueleto más resistente, y su ciclo de vida modificado son ejemplos de esta adaptación al hábitat. El trabajo de diseño se centra en la integración del xenomorfo en el entorno, creando una amenaza más sutil, pero no por ello menos letal, capaz de integrarse y camuflarse con la flora y fauna del planeta, generando un terror más insidioso y difícil de detectar. La estética, por tanto, no solo busca generar miedo, sino que también sirve para reforzar el mensaje ecológico de la película, mostrando la capacidad de la vida para adaptarse y sobrevivir en los ambientes más inhóspitos. Alien, Romulus, análisis en profundidad, 18º párrafo. Finalmente, cabe destacar la importancia de la ambientación en el éxito de Alien, Romulus. El planeta Romulus, con su atmósfera densa y tóxica, su flora luminiscente inquietante y su paisaje desolado, se convierte en un personaje más de la película. No es simplemente un escenario, sino un elemento activo que influye directamente en la trama y en el estado psicológico de los personajes. La oscuridad constante, la falta de luz solar y la presencia de gases desconocidos crean una sensación de claustrofobia y vulnerabilidad, que se ve reforzada por el diseño sonoro, que utiliza silbidos inquietantes del viento, el susurro de la flora alienígena y sonidos extraños e impredecibles que contribuyen a crear una atmósfera de constante tensión y suspense. La ambientación de Romulus no solo sirve para generar miedo, sino que también refleja la fragilidad de la presencia humana en un universo vasto e implacable, donde la naturaleza se impone con una fuerza indómita y misteriosa. El planeta mismo se convierte en una amenaza, y no solo la criatura, añadiendo una nueva capa de complejidad al terror cósmico que define a la franquicia. La interacción entre los personajes y el entorno hostil de Romulus resulta crucial para el desarrollo de la trama y para la experiencia inmersiva del espectador, contribuyendo significativamente al éxito de la película. Alien, Romulus, análisis en profundidad, 19º párrafo. La caracterización de la doctora Elara Vance es crucial para comprender la narrativa de Alien, Romulus. No se trata de una heroína clásica, sino de una científica brillante pero profundamente atormentada por un pasado traumático. Su obsesión por la exploración espacial, lejos de ser una simple ambición profesional, surge como una necesidad de redención y una búsqueda de respuestas a las pérdidas sufridas. Esta motivación personal, sin embargo, la ciega ante los peligros y las consecuencias de sus acciones. Su falta de habilidades sociales y su incapacidad para liderar eficazmente al equipo generan conflictos internos y externos que incrementan la tensión dramática. Vance es un personaje complejo y multifacético, con fortalezas y debilidades que la hacen creíble y, a la vez, profundamente vulnerable. No es una figura perfecta ni unidimensional, sino un personaje con una profunda complejidad psicológica que enriquece la narrativa y aumenta el realismo de la historia. Su arco narrativo, su evolución a lo largo de la película y su lucha interna contra sus propios demonios son elementos esenciales para comprender el desenlace de la historia y el mensaje subyacente de la película.
La caracterización de Vance se convierte, así, en un elemento clave del éxito de Alien, Romulus. Alien, Romulus, análisis en profundidad, 20º párrafo, la comparación entre Alien, Romulus y otras películas de ciencia ficción que exploran temas similares de colonización espacial y encuentros con lo desconocido es inevitable. Películas como Solaris de Tarkovsky o Arrival de Villeneuve, aunque con enfoques narrativos diferentes, comparten la exploración de la interacción entre la humanidad y lo desconocido. El impacto psicológico de los encuentros con otras formas de vida y la fragilidad de la condición humana frente a la inmensidad del cosmos. Sin embargo, Alien, Romulus se distingue por su enfoque en el terror visceral y la supervivencia física, que están intrínsecamente ligados al desarrollo psicológico de los personajes. Mientras que Solaris y Arrival se centran más en la introspección y la exploración filosófica, Romulus mantiene la tensión constante y el suspense inherente a la saga Alien, combinando el horror con una exploración de la condición humana en un entorno de extrema presión. La película, por tanto, encuentra un equilibrio entre el terror de supervivencia y la reflexión sobre las implicaciones éticas y psicológicas de la expansión humana en el espacio, diferenciándose de otras películas de ciencia ficción que se centran principalmente en un solo aspecto de la temática. Este equilibrio entre lo visceral y lo reflexivo es un factor clave en el éxito de Alien, Romulus. Alien, Romulus, análisis en profundidad, 21º párrafo, la crítica social subyacente en Alien. Romulus es un elemento crucial para comprender su mensaje. La película utiliza la amenaza xenomorfa como una metáfora de los peligros inherentes a la ambición humana desmedida y a la explotación sin control de recursos. La corporación que financia la colonización de Romulus se presenta como una entidad amoral, priorizando el beneficio económico por encima del bienestar de sus empleados y la preservación del ecosistema alienígena. Esta crítica a la avaricia corporativa se refuerza con la obsesión de la doctora Vance por el descubrimiento científico, que, a pesar de sus buenas intenciones, la lleva a ignorar las advertencias y a priorizar su ambición personal por encima de la seguridad del equipo. La película, por tanto, no se limita a ofrecer una experiencia de terror de supervivencia, sino que también utiliza el género de ciencia ficción para lanzar un mensaje sobre las consecuencias de la expansión humana sin control y la falta de respeto por otros mundos y sus habitantes. La amenaza del xenomorfo, en este sentido, se convierte en una representación alegórica de los peligros que conlleva la arrogancia y la falta de previsión en la exploración espacial, un recordatorio de la fragilidad de la humanidad frente a las fuerzas de la naturaleza y las consecuencias de la manipulación irresponsable del medio ambiente. La película, en su conjunto, funciona como una advertencia sobre la necesidad de una ética responsable en la colonización espacial y la importancia de respetar los ecosistemas alienígenas. Alien, Romulus, análisis en profundidad, 22º párrafo, la conclusión de Alien. Romulus no ofrece una resolución sencilla ni un final triunfal. En lugar de una victoria definitiva sobre el xenomorfo, la película presenta un desenlace ambiguo que refleja la complejidad de la situación y la persistencia de la amenaza. La supervivencia de los pocos colonos restantes no es una garantía de seguridad a largo plazo, sino más bien una tregua precaria en una lucha continua contra una fuerza superior e impredecible. La película deja al espectador con una sensación de incertidumbre y una inquietante pregunta sobre el futuro de la colonia y la posibilidad de nuevas amenazas, tanto de origen xenomorfo como derivadas de las consecuencias de las acciones humanas. Este final abierto, lejos de ser una debilidad, es una decisión narrativa inteligente que refuerza la temática central de la película, la fragilidad de la existencia humana frente a la inmensidad y los peligros del cosmos, y la dificultad de encontrar una victoria definitiva contra una amenaza tan adaptable y formidable como el xenomorfo. La ambigüedad del desenlace invita a la reflexión sobre el verdadero coste de la supervivencia y las implicaciones a largo plazo de las decisiones tomadas durante la crisis. El final, por tanto, se convierte en una metáfora de la condición humana, resaltando nuestra vulnerabilidad y la persistencia de la incertidumbre ante lo desconocido. Alien, Romulus, análisis en profundidad, 23º párrafo, la tensión sostenida a lo largo de Alien. Romulus se logra mediante una hábil combinación de elementos narrativos y técnicos. El ritmo de la película, aunque deliberadamente lento en algunos momentos, sirve para construir una atmósfera de constante suspense y anticipación. Los largos planos, la iluminación tenue y la banda sonora inquietante contribuyen a crear una sensación de claustrofobia y opresión que se mantiene durante gran parte del metraje. La escasez de escenas de acción, estratégicamente ubicadas, aumenta su impacto, convirtiendo cada enfrentamiento con el xenomorfo en un evento brutal y mime Isabel.
La tensión se construye gradualmente, no solo a través de la amenaza física de la criatura, sino también a través del desarrollo de las relaciones interpersonales y los conflictos internos de los personajes. Las sospechas, las desconfianzas y las fricciones entre los miembros del equipo aumentan el grado de incertidumbre y la sensación de peligro latente, creando un estado de tensión psicológica que mantiene al espectador en vilo hasta el mismo final. La maestría en la dirección y la combinación precisa de elementos técnicos y narrativos son, por lo tanto, las claves para entender cómo se logra esa tensión sostenida que define la atmósfera de Alien, Romulus. Alien, Romulus, análisis en profundidad, 24º párrafo, el diseño de sonido en Alien, Romulus merece un análisis aparte. No se limita a acompañar la imagen, sino que se convierte en un elemento narrativo crucial, contribuyendo significativamente a la creación de la atmósfera opresiva y a la experiencia inmersiva del espectador. El uso de sonidos ambientales, grabados en lugares desolados y remotos, evoca la sensación de aislamiento y vulnerabilidad de los colonos en un planeta hostil. Los susurros del viento, el crujir de la extraña flora luminiscente y los sonidos extraños e impredecibles que emanan del subsuelo contribuyen a crear una atmósfera de constante inquietud y anticipación. Los silencios estratégicos, que son interrumpidos súbitamente por sonidos agudos y perturbadores, aumentan la tensión y el suspense, generando una sensación de amenaza latente que mantiene al espectador en vilo. El uso de frecuencias bajas y sonidos distorsionados crea una atmósfera de paranoia y desasosiego, mientras que las percusiones disonantes acompañan los momentos más violentos y aterradores, reforzando el impacto visual y creando una experiencia sensorial que intensifica el terror. El diseño de sonido, en definitiva, no solo acompaña la acción, sino que se convierte en un elemento narrativo fundamental en la construcción de la atmósfera y el suspense de Alien, Romulus. Alien, Romulus, análisis en profundidad, 25º párrafo, la película Alien, Romulus no se limita a ser una simple película de terror de ciencia ficción, es una obra que explora la compleja relación entre la humanidad y el universo, utilizando el género para plantear preguntas existenciales sobre la ambición, la supervivencia y la ética de la exploración espacial. La amenaza del xenomorfo, aunque fundamental para la trama, sirve como catalizador para explorar temas más profundos, como la fragilidad de la condición humana, la moralidad ambigua de la colonización y las consecuencias imprevistas de la intervención humana en ecosistemas alienígenas. La película cuestiona la búsqueda implacable del conocimiento y la expansión sin control, presentando personajes que luchan con sus propios demonios y sus ambiciones contradictorias. La ambición científica de la Dra. Vance, por ejemplo, choca con la prudencia del Dr. Thorne y la pragmática estrategia militar de la capitana Rostova, creando un conflicto multifacético que refleja la complejidad de las decisiones que se deben tomar en situaciones de extrema presión. Alien, Romulus, en definitiva, no solo ofrece una experiencia de terror visceral, sino que también invita a la reflexión sobre la responsabilidad humana en el universo y las consecuencias de nuestras acciones en un contexto más amplio que el simple enfrentamiento con una criatura extraterrestre. La película nos deja con una sensación de incertidumbre y un inquietante cuestionamiento sobre nuestro lugar en el cosmos y la ética de nuestra expansión. Alien, Romulus, análisis en profundidad, 26º párrafo, el legado de la franquicia Alien pesa sobre Alien. Romulus, pero esta nueva entrega demuestra una madurez narrativa que la diferencia de sus predecesoras, evitando la simple repetición de fórmulas. Si bien mantiene la esencia del terror cósmico y la atmósfera claustrofóbica que han definido la saga, Romulus se aventura en nuevos territorios temáticos y narrativos. La expansión de la ambientación desde las naves espaciales y las instalaciones aisladas de las películas anteriores hasta un planeta entero, con su compleja ecología y sus misterios inexplorados, permite un mayor desarrollo de la trama y una exploración más profunda de las implicaciones de la colonización espacial. La evolución del xenomorfo, con sus adaptaciones al entorno y su mayor inteligencia, supone una amenaza más sofisticada y aterradora, que exige una nueva estrategia de supervivencia por parte de los colonos. La película también profundiza en la complejidad de la condición humana, mostrando personajes con motivaciones más elaboradas y conflictos internos más intensos, alejándose de los arquetipos más simples de las películas anteriores. Romulus se presenta como una evolución natural de la franquicia, que conserva su esencia pero la amplía con nuevas ideas y perspectivas, demostrando una madurez narrativa que enriquece la saga. La película se distancia de las simples tramas de supervivencia para explorar dilemas morales y éticos complejos, elevando así la apuesta narrativa de la franquicia. Alien, Romulus, análisis en profundidad, 27º párrafo, la dirección de Alien. Romulus juega un papel fundamental en la construcción de la atmósfera de terror y suspense que define la película.
El director opta por un estilo visual oscuro y atmosférico, utilizando una paleta de colores apagados y una iluminación tenue que crea una sensación constante de claustrofobia y vulnerabilidad. Los largos planos, cuidadosamente compuestos, permiten al espectador sumergirse en el ambiente hostil del planeta Romulus y experimentar la sensación de aislamiento y peligro que sienten los personajes. La cámara se mueve con fluidez, creando una sensación de inmersión que aumenta la tensión y el suspense, especialmente durante las escenas de acción, donde la cámara se acerca a los personajes, aumentando la sensación de peligro inminente. El uso de la perspectiva y los encuadres contribuye a crear una sensación de desorientación y claustrofobia, mientras que la iluminación estratégica acentúa la oscuridad y los espacios sombríos, resaltando la amenaza constante del xenomorfo. La dirección, en suma, no se limita a contar la historia, se convierte en un elemento narrativo en sí misma, creando una experiencia sensorial que intensifica el terror y el suspense, elevando la película a un nivel superior. Alien, Romulus, análisis en profundidad, 28º párrafo. La representación de la corporación Beyland-Yutani en Alien, Romulus se aleja del simple antagonismo unidimensional visto en entregas anteriores. Si bien la empresa sigue representando una fuerza poderosa y despiadada, su presencia en la película es más sutil y menos explícita. La corporación opera desde las sombras, sus acciones y motivaciones se dejan entrever a través de las decisiones tomadas por sus representantes en la colonia y la información fragmentada que reciben los personajes. La película sugiere una complejidad mayor en las operaciones de la compañía, dejando al espectador la tarea de inferir sus verdaderos objetivos e intenciones. Esta estrategia narrativa, que evita la representación caricaturesca de la corporación como un villano omnipresente, añade una capa extra de inquietud y suspense, pues su influencia se siente en cada decisión y cada acción que sucede en la colonia. La ambigüedad de su papel aumenta la tensión dramática y la sensación de indefensión de los personajes, que se ven atrapados en una red de intrigas y decisiones que los superan, convirtiendo a Beyland-Yutani en una amenaza omnipresente pero difícil de definir con precisión. La película, por lo tanto, renueva la imagen de la corporación, enriqueciendo la trama y agregando una nueva dimensión al antagonismo clásico. Alien, Romulus, análisis en profundidad, 29º párrafo, el final de Alien. Romulus, a pesar de su ambigüedad, resulta satisfactorio por su coherencia con la narrativa y la temática de la película. No se trata de un final feliz ni de una resolución definitiva, sino de un desenlace que refleja la complejidad del conflicto y la persistencia de la amenaza. La supervivencia de los pocos colonos que quedan no representa una victoria, sino una tregua precaria en una guerra continua contra una fuerza superior y adaptable. La película deja al espectador con una sensación de incertidumbre y una inquietante pregunta sobre el futuro de la colonia y la posibilidad de nuevas amenazas. Esta ambigüedad, lejos de ser una debilidad, refuerza el mensaje central de la película, la fragilidad de la existencia humana en un universo vasto e implacable, donde el triunfo es siempre temporal y la amenaza permanece latente. El final no proporciona un cierre fácil, sino que invita a la reflexión sobre el verdadero coste de la supervivencia y las implicaciones a largo plazo de las decisiones tomadas a lo largo de la trama. La ambigüedad del desenlace, por tanto, resulta una opción narrativa audaz y efectiva, que consolida la película como una obra compleja y estimulante que permanece en la mente del espectador mucho después de que los créditos hayan terminado. Alien, Romulus, análisis en profundidad, 30º párrafo. La evolución del xenomorfo en Alien, Romulus es un elemento crucial que define la identidad de esta entrega. A diferencia de las representaciones clásicas de la criatura, el xenomorfo de Romulus presenta adaptaciones notables al ecosistema del planeta, mostrando una capacidad de evolución y adaptación sorprendente. Su exoesqueleto, más oscuro y resistente, refleja la poca luz solar que penetra la densa atmósfera. Posee una bioluminescencia tenue que le permite camuflarse eficazmente entre la flora luminiscente, haciendo su detección extremadamente difícil. Su ciclo de vida también ha sido modificado, pudiendo incubar sus huevos en un tipo de hongo bioluminiscente que prolifera en el subsuelo, lo que permite una mayor dispersión y una amenaza más amplia para los colonos. Además, este xenomorfo muestra una mayor inteligencia y capacidad de planificación en sus ataques, superando la conducta puramente instintiva de sus predecesores. No se trata de un simple depredador, sino de una entidad adaptable e inteligente, capaz de aprovechar las debilidades del entorno y de sus presas. Esta reinterpretación del xenomorfo no solo incrementa la tensión y el suspense, sino que también añade una capa estratégica a la lucha por la supervivencia de los colonos, elevando el nivel de la amenaza y enriqueciendo la experiencia de terror.
El xenomorfo de Romulus es, por lo tanto, un elemento innovador y fundamental en el éxito de la película. Alien, Romulus, análisis en profundidad, 31º párrafo, la estética visual de Alien, Romulus juega un papel crucial en la creación de la atmósfera de terror y suspense que caracteriza la película. La paleta de colores es predominantemente oscura y fría, con tonos grises, azules y verdes oscuros que reflejan la opresión de la atmósfera del planeta y la escasez de luz solar. La iluminación es tenue y difusa, creando sombras alargadas y misteriosas que acentúan la vulnerabilidad de los personajes y la sensación de peligro latente. La flora luminiscente del planeta, con sus extraños brillos y destellos, contribuye a una atmósfera inquietante, creando una belleza extraña y amenazante que contrasta con la desolación del paisaje. La colonia espacial, con sus pasillos laberínticos y sus instalaciones deterioradas por el tiempo y el entorno hostil, refleja la fragilidad de la presencia humana en un mundo ajeno e implacable. La estética visual, en conjunto, no se limita a acompañar la narrativa, sino que se convierte en un elemento narrativo en sí misma, intensificando la sensación de claustrofobia, aislamiento y peligro, creando una experiencia inmersiva que refuerza el terror y el suspense de la película. La atmósfera visualmente inquietante se convierte en un personaje más de la película. Alien, Romulus, análisis en profundidad, 32º párrafo, la caracterización del Dr. Aris Thorne aporta una interesante contraparte a la impulsividad de la Dra. Vance. Thorne, un veterano xenoantropólogo con una larga y prestigiosa carrera, representa la voz de la experiencia y la cautela. Su conocimiento profundo de las amenazas extraterrestres y su enfoque más pragmático y menos idealista, contrastan con la obsesión de Vance por el descubrimiento científico. Su relación con Vance, inicialmente marcada por el respeto profesional, se deteriora gradualmente a medida que las decisiones precipitadas de Vance ponen en peligro a la colonia. Thorne no es un simple antagonista, sino un personaje complejo con sus propias motivaciones y conflictos internos. Su escepticismo y sus advertencias, ignoradas inicialmente por Vance, resultan proféticas, y su evolución a lo largo de la película refleja la lucha entre la ambición ciega y la prudencia responsable. La dinámica entre Vance y Thorne, por lo tanto, se convierte en un elemento central para la construcción de la tensión dramática y el desarrollo de la trama. Su conflicto representa el choque entre la pasión desenfrenada y el cálculo estratégico, entre la impulsividad y la prudencia, dos caras de la misma moneda en la exploración espacial y la interacción con lo desconocido. El personaje del Dr. Thorne enriquece notablemente la película. Hola a todos, mis amigos. Bienvenidos a Birdie Dub Cinema. Suscríbanse al canal y denle like al vídeo. Hoy vamos a hablar de la película, Alien, Romulus. La nave Nostromo 2, un barco colonial de última generación, surca el espacio profundo rumbo a Kepler 22b, un planeta prometedor para la colonización humana. A bordo, una tripulación heterogénea se prepara para lo que esperan sea un nuevo comienzo. La teniente Althea Kane, una veterana curtida en campañas militares interestelares, lidera el equipo con mano firme, su pasado marcado por la pérdida de su escuadrón en una misión fallida en Próxima Centauri B, la cual la impulsó a dedicarse a la seguridad espacial y a evitar que se repita tal catástrofe. Su segundo al mando, Jackson, un joven científico brillante pero algo inexperto en situaciones de peligro real, fue reclutado directamente de la Universidad de Oxford gracias a sus innovadores trabajos en bioingeniería espacial, especialmente en el diseño de sondas de exploración de vanguardia, las cuales utilizará en la expedición a Kepler 22b. La rutina monótona del viaje se ve interrumpida por un fallo en el sistema de navegación y poco después, por una misteriosa señal de socorro procedente de una nave desconocida, abandonada y en órbita alrededor de un asteroide cercano. La decisión de investigar esta señal, contra la intuición de Kane, quien teme una trampa, marcará el inicio de una pesadilla. Impulsados por la posibilidad de encontrar supervivientes o, al menos, información valiosa, el Nostromo 2 se desvía de su curso hacia la enigmática nave abandonada. El ambiente a bordo se tensa, la cautela de Kane choca con la impaciencia de Jackson, ansioso por aplicar sus teorías en un escenario real. La exploración de la nave resulta ser una experiencia aterradora. Los restos de una masacre brutal dan la bienvenida a la tripulación, evidenciando una violencia extrema y un escenario de caos. Las cámaras de seguridad, milagrosamente intactas, muestran horripilantes imágenes de una criatura desconocida, ágil, letal y de naturaleza parasitaria. Se descubren extraños huevos, adheridos a las paredes, palpitantes de una vida oscura y amenazante.
El hallazgo de un informe de la tripulación anterior, detallado y desesperado, describe el horror que vivieron antes de su muerte, revelando la verdadera naturaleza de la amenaza alienígena y sus métodos de reproducción. El descubrimiento provoca un creciente terror entre los colonos, mientras la promesa de un nuevo comienzo se transforma en una lucha por la supervivencia. La tensión es palpable, y la atmósfera, cargada de una incertidumbre palpable, preludia lo que está por venir. La criatura, nacida de uno de los huevos, se revela con toda su ferocidad. Un ser de pesadilla, ágil y letal, con una anatomía grotesca y una fuerza desproporcionada. El xenomorfo, como lo bautizará posteriormente Jackson, no es una simple bestia, sino un depredador inteligente, capaz de cazar en la oscuridad, utilizando las sombras y la confusión a su favor. La nave abandonada se convierte en un laberinto mortal, donde cada esquina esconde una posible emboscada. Los colonos, uno a uno, caen víctimas del xenomorfo, sus habilidades de supervivencia y entrenamiento militar apenas son suficientes frente a una amenaza tan implacable. Kane, con su larga experiencia en combates irregulares, intenta dirigir la defensa, pero sus órdenes son a menudo insuficientes frente al terror y a la confusión que provocan los ataques repentinos del xenomorfo. Incluso la avanzada tecnología del Nostromo 2 resulta insuficiente ante la adaptabilidad y la ferocidad de la criatura. La esperanza disminuye con cada víctima, y el miedo se apodera de los supervivientes. El fracaso de su misión en Próxima Centauri B, que tanto atormentó a Kane, parece repetirse con matices aún más crueles y desesperanzadores. La atmósfera se vuelve sofocante, y la lucha por la supervivencia se convierte en una carrera contra el tiempo y contra un Good morning, y'all. Look who's with me. I call him the soap man. His name's Steve, though. Hi, everybody. He brought me a present today. I want to show it to you. Look. See if y'all guess what it is. It is that you put the candle in there and the whole thing's going to light up. See these tiny little holes for the windows? And then the windows are going to light up. Thank you so much. You're well, so really, welcome. he said, my wife actually picked it out. I don't do that kind of thing. But I'm not the creative one. you're not? No. She is. She is. Okay. But anyway, tell them what I gave you. So Brenda's granddaughter made me some tea cakes, Homemade ones. which I will bring home to my wife, and we will indulge in them the weekend. With some good coffee. Yes, ma'am. That'll be a good thing. Isabella is the one that made these. That's William's sister. She made me some too. But I've been eating them. I had one this morning with coffee and stuff. But anyway, you wanted to wish them a Merry Christmas and Yes. whatever. I want to thank everybody, particularly Brenda, but everybody out there for having a Merry Christmas and a Happy New Year. It's been a great year for us. And I really appreciate everybody, all of our customers, for everything you've done for Amish Farm Soap and for my family. Well, and you know what? They wouldn't have done it if they didn't like it. That's true. That's true. Tell them about your new soap that's coming out. So we've had a lot of comments on the fragrance-free soap, and we have developed a new fragrance-free soap that'll be launched in hopefully mid-January. It is a coconut oil, shea butter, castor oil soap. It's really dynamite. The only thing I'm waiting on is the packaging. So we're anticipating mid-January. So hopefully I know you're all going to like that soap. It's a phenomenal, all-natural soap. You know, I've been with Steve for a long time working with this soap, and every time we have a delay, it's not the soap, it's the packaging. Yeah. I remember one time you had a sack, and then they quit making that size sack. Then you had to wait and get another sack. Y'all, there's a lot to running a business that we don't even think about as regular folks. It was supposed to have been here in end of October, and now I'm hoping to getting it in the first week. Is it going to be as big a bar as these? It's going to be a smaller bar. It'll be 5 ounces. And this is more than 5 ounces. That's more than 5 ounces. Because they're nice big. See how thick they are? Yeah. This is the one that I use. I didn't have but two left in my little thing. And he said, well, did I need to bring some more? I said, no, I've got more. I just can't remember where I put it. Yeah, this new fragrance-free will be dynamite, I swear to God. It's going to be really good. Well, I'm glad. And then y'all know about the face cream.
That one's almost empty. Tell them about that one. Now that has sold phenomenal. Gotten great comments on it. Good. Now if you see how Brenda's putting it on, just little dabs. Is if you trying to slather it with your finger, it's well. I'm just I like to pat by and in. Yeah. We've sold quite a few of those, and tell them what that's made out of. Oh, that's all natural grass-fed beef tallow with coconut oil and some other ingredients on there, which you can read. Again, it's all natural. And beef tallow, y'all, is beef fat. Yeah. Yeah, and it has a very mild orange vanilla fragrance. This stuff that's just as well. It does a great job. So, y'all have any scammers on your place like I do, or not? Yeah, that's the unfortunate part. You know, we both have commiserated with this, but you know, when people find out that you have a great product, then they try to mimic it. And there's a lot of scammers out there, and it's unfortunate because. But I always put y'all's link in there, so then they actually get to them because they got the link. I spend quite a bit of time talking with customers because they think they bought it from us, and in fact they bought it from somebody else, and that's so sad. There's nothing I can do to help them, and the unfortunate part is there's nothing you can do to take them down either. So you just have to grin and bear it and do the best you can. We do. We do on mine, too. We do. But, y'all, we both want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And everything's going well. Yeah. Steve is not from originally the South. So he said he's got on a short sleeve and shorts, actually. And I've got on a sweater because I'm cold. But he said on days like this, when it's a gray day and it's gray outside today with a kind of a cool breeze, he said it looks like it's snow weather, but we know it's not. Yeah, it doesn't snow here. But it just looks like it. That's right. I'm from New Hampshire, and when you see weather like that, you can predict that you'll have snow within the next couple of hours. They are going to get snow, though, up to the north, close to Christmas. Yeah, they are. Yeah. Well, y'all, thank you for being with us. And Steve came this morning to bring me this beautiful little candle brightener, I guess you'd say it is. I'm not sure what you'd call it. It says a light up 10, so I'm excited about that. And y'all have a Merry Christmas and a really Happy New Year. We'll see you in the new year. Love you. Bye-bye.